Hola, soy Laura Manzanares y soy la jefa de planta de la EDAR de Fuente Álamo. El agua residual que llega a esta EDAR viene impulsada por dos bombeos. Por un lado el bombeo del Estrecho y por otro lado el bombeo de Fuente Álamo. El caudal del diseño de esta planta es de 4.000 metros cúbicos al día. El 100% del agua tratada es reutilizada a la agricultura. Esta depuradora tiene 3 concesionarios. Por un lado tenemos la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, por otro lado la Comunidad de Bruno y Cedonia y por otro lado el Ayuntamiento de Fuente Álamo. El agua llega a la depuradora a través de los bombeos a unos colectores, a una arqueta externa a la depuradora. A partir de la arqueta pasa a una obra de llegada y a partir de ahí llega al pozo de gruesos. De la obra de llegada llega por gravedad al pozo de gruesos. Aquí se retiran los sólidos más grandes mediante la cuchara bivalva. Después del pozo de gruesos se divide en 2 canales. Por un lado tenemos una reja manual y por otro lado una reja automática. La función de estos equipos es retirar los sólidos que no han podido retirar la cuchara. Después de esto pasamos al tamizado. El tamizado es un proceso que consiste en 2 tamices de 3 milímetros de luz de paso donde se retiran los pequeños sólidos que no se han podido retirar en los procesos anteriores. Los sólidos que se retiran en este proceso se depositan en contenedores. A continuación pasaríamos al siguiente proceso, que sería el desarenado desengrasado. En este proceso retiraríamos los flotantes y las grasas que se quedan en la superficie y las arenas se extraerían desde el fondo. Después pasaríamos al tratamiento biológico. El tratamiento biológico consiste en 2 reactores tipo carrusel. El volumen unitario de los reactores es de 4.300 metros cúbicos. En estos reactores se realiza simultáneamente la nitrificación y la desnitrificación. Aproximadamente el 30% del reactor es una zona anóxica donde se produce la desnitrificación. Después de este tratamiento pasaríamos a la decantación secundaria. La decantación secundaria está compuesta por 2 clarificadores donde se separa el agua clarificada del fango. Posteriormente pasaríamos al tratamiento terciario, donde la línea convencional está conformada por un tratamiento físico-químico, una filtración y una desinfección por ultravioleta. Sin embargo, ahora tenemos instalado un sistema de ultrafiltración para cumplir con la normativa europea de 2020. Después del tratamiento secundario pasamos al tratamiento terciario, donde destaca la instalación de un sistema de ultrafiltración que está formado por 22 módulos de membranas. De esta forma podemos cumplir con la nueva normativa europea del año 2020, donde podemos eliminar tanto coliformes totales, E. coli y esporas de Clostridium. El sistema está formado por 22 módulos de membranas y dentro está formado por unos capilares de 0,02 micras. El agua fluye a través de las membranas y los contaminantes quedan retenidos en el interior de los capilares de las membranas. Los módulos están formados por capilares, como este de aquí, cuyo micraje es de 0,02. El agua se filtra desde dentro hacia afuera y así retenemos en su interior los contaminantes como los colífagos, la E. coli o las esporas de Clostridium. Gracias al micraje de 0,02 garantizamos el cumplimiento de los requerimientos más restrictivos del Reglamento Europeo de 2020 sobre las aguas regeneradas. El agua pasa a un depósito de acumulación donde a partir de aquí se entregaría a manos de la Comunidad de Regantes, los 3 concesionarios que forman parte de esta depuradora. También se utilizaría este agua para hacer los contralavados de las membranas. Hola, soy Carlos Rubio, soy compañero de Laura Manzanares y voy a daros una explicación un poquito más específica de la planta de ultrafiltración que SAMUR tiene instalada aquí en la depuradora de Fuente Álamo.
Como ha comentado Laura, la planta tiene una línea convencional de tratamiento terciario, como toda la mayoría de depuradoras de la región, que garantizan desde el año 2007 el cumplimiento de los requisitos más restrictivos de la norma española de reutilización. Pero desde hace varios años ESAMUR lleva trabajando junto con los comités de especialistas de la Unión Europea en el nuevo reglamento de reutilización que se aprobó el año pasado y que establece unos requisitos más restrictivos que los que rigen en España. En ese sentido, de los resultados de diversas investigaciones que ESAMUR viene llevando a cabo desde varios años atrás, se ha desarrollado esta planta de tecnología de membranas por ultrafiltración que se montó hace más de un año aquí en la planta de Fuente Álamo y está tratando prácticamente el 100% del caudal, con lo cual resulta una experiencia a escala real que nos ha permitido evaluar cómo este sistema se puede implementar en las plantas ya existentes y nos permite cumplir sin ningún problema los requisitos más restrictivos de la nueva normativa del Reglamento Europeo, que nos exige un grado de eliminación de patógenos mucho más específico que el que hasta ahora mismo rige a nivel nacional. Para alcanzar estos objetivos se suponen dos escenarios: o bien una reducción del número de logaritmos de los patógenos que son representativos, lo que significan como de referencia, que es el E. coli, las esporas de Clostridium y los colífagos, o en caso de no poderse garantizar esa reducción de logarítmica, entre otros motivos porque es tan alta que no hay tanta contaminación en la entrada como para reducirla así, la alternativa es garantizar que no hay nada en la salida. Y mediante los sistemas de membrana de ultrafiltración, como es una barrera física que impide que cualquier elemento por encima de 0,2 micras la atraviese, pues garantizamos que a la salida el agua carece totalmente de patógenos que hipotéticamente pudiesen causar algún daño en la aplicación de este agua a reutilización. Hola, soy Fernando Martínez, soy el jefe de planta de la estación depuradora de aguas residuales de San Pedro del Pinatar y vamos a ver un poco cómo es esta planta, qué peculiaridades tiene respecto a otras y un poco cómo funciona. La estación depuradora de San Pedro del Pinatar tiene un caudal de diseño de 20.000 metros cúbicos día y como peculiaridad podemos decir que es una planta que a la hora de renovarla o de ampliarla había un espacio limitado que era la anterior parcela de la antigua estación depuradora, con lo cual el espacio estaba muy limitado. Se optó por instalar un sistema MBR que permite una compactación muy alta y en una hectárea se consiguió instalar una planta con una capacidad de 20.000 metros cúbicos día de tratamiento. Actualmente la planta está tratando entre 6.000 metros cúbicos en la época de invierno hasta 11.000 metros cúbicos diarios durante el verano. La estacionalidad en esta zona la marca un poco el turismo. Entonces, inicialmente nos encontramos en el pretratamiento de la edad. El pretratamiento básicamente es un pretratamiento como una planta convencional. Lo único que previo al biológico tiene un desbaste de fino. Lo que se ve aquí detrás es el pozo de agua de llegada, el pozo de agua bruta, con un desbaste de muy gruesos, para extraer los sólidos muy gruesos con una cuchara bivalva. De este pozo pasa por una reja manual al pozo de bombeo de agua bruta, que eleva a la parte ya de desbaste en esta planta se llama de grueso, aunque realmente podría ser un desbaste de fino. Después del bombeo de agua bruta, las bombas descargan en este canal de reparto que entra a dos canales con un desbaste automático y un tercer canal con una reja manual.
En este caso son tamices de 3 milímetros de paso. A continuación de los tamices ya el agua entra en 2 líneas de desarenado y desengrasado. Aquí tenemos la línea de desarenado y desengrasado, que normalmente se trabaja con una sola línea, y aquí básicamente lo que se hace es sacar por decantación, concentrar las arenas y por flotación formar esa espuma y extraer las grasas que vienen con el agua residual. Después de los canales de desarenado y desengrasado, el agua residual llega a un bombeo que aquí se llama bombeo intermedio, y lo que hace es elevar el agua para pasar por un tamizado de fino, que lo que busca es ese extra de pretratamiento que necesitan las membranas de ultrafiltración para no tener problemas. Básicamente es contener o no dejar pasar al proceso materia como pelos, fibras, que luego pueden enredarse con la membrana. Finalizado el pretratamiento del agua residual, llega a una arqueta de mezcla donde el agua residual se mezcla con el licor mezcla que llega desde los trenes de membranas concentrados y que un poco es el motor de la depuradora. La depuradora tiene un proceso biológico donde al final lo que tenemos son bacterias que trabajan eliminando la contaminación que nosotros hemos colocado en el agua residual, por tanto. Una vez que se ha mezclado el agua residual con la recirculación, llega a un reparto de biológico donde ahora mismo, bueno, estamos trabajando solamente con un reactor biológico. Este licor mezcla nuevo entra al reactor y aquí lo que tenemos son etapas anóxicas y etapas aireadas. Bueno, en el reactor biológico lo que vamos a hacer es aplicar etapas con aireación, con aporte de oxígeno, y etapas sin aporte de oxígeno, de forma que busquemos la máxima eliminación de, en este caso, el nitrógeno y el fósforo. Entonces, en el reactor, la configuración que ahora mismo tenemos, se puede ver que es una primera etapa anóxica, solamente con agitación, sin aporte de oxígeno. A partir de ahí tenemos 3 cámaras por cada reactor, donde nosotros podemos elegir si aportamos aire, si aportamos oxígeno o si las utilizamos como etapa anóxica. Y ahora mismo estamos funcionando con una configuración donde las 2 primeras cámaras están aireando, están con aporte de oxígeno, y la tercera cámara vuelve a estar como cámara anóxica sin aporte de oxígeno. La salida del biológico, el licor mezcla que ya ha pasado por el reactor, viene a un canal de reparto que va a los 4 trenes de membranas de ultrafiltración que tenemos en esta planta, donde lo que vamos a hacer es separar el fango biológico, los flóculos de bacterias, del agua depurada. Aquí en el lateral lo que podemos ver es un poco el reparto, lo que sería ya el reparto del agua ya tratada. Por un lado tenemos el bombeo que tiene la comunidad de regantes del campo de Cartagena. Desde aquí se llevan el agua que produce el agua depurada o regenerada que produce la depuradora, se la llevan a la desalobradora que tienen aquí cerca en el mojón, y el agua, el excedente de agua que no tienen capacidad de llevarse, descarga, bueno, a un emisario submarino, al emisario submarino de San Pedro del Pinatar, que aquí también vemos la cabeza del emisario con el bombeo y la torre del emisario. Y detrás del tratamiento biológico lo que llegamos es a la etapa de ultrafiltración. En este caso es una ultrafiltración con membrana sumergida, con membrana capilar de 0,04 micras de xenón, y tenemos 4 trenes con 8 cassettes de membranas cada tren. Aproximadamente cada cassette de membrana
cada tren de membranas podría aportar entre 300 y 350 metros cúbicos hora de producción de agua filtrada, ultrafiltrada. Esta es la diferencia entre esta planta y una planta convencional. La ultrafiltración lo que va a hacer es englobar lo que sería una decantación secundaria con un tratamiento terciario convencional en una sola etapa, incluso con una calidad superior de depuración, de separación. Lo que estamos haciendo con una membrana de ultrafiltración es establecer una membrana, una barrera física que tiene un tamaño de poro, en este caso son 0,04 micras, con lo cual todo lo que es mayor de ese tamaño no es capaz de pasar la membrana y por tanto no lo vamos a tener en el efluente de la planta, lo vamos a separar. Como ventajas, este proceso aporta una mayor calidad de efluente, una retención mucho más alta de compuestos o de bacterias, virus, que un tratamiento convencional. Por contra, evidentemente son procesos mucho más complejos que dependen totalmente de la automatización y que por tanto conllevan ciertas seguridades que un tratamiento convencional no es necesario que tenga. Conlleva una operación más especializada y bueno, inicialmente tenía un consumo energético bastante más alto que un tratamiento convencional. Actualmente todas esas seguridades, entre comillas, que al principio se aplicaban a este proceso o a estos procesos, se han ido ajustando y a día de hoy el consumo energético de un MBR, de una ultrafiltración, frente a un tratamiento convencional con terciario, prácticamente tienen un consumo energético similar. Aquí se puede ver un tren de membrana donde tenemos 8 cassettes filtrando. Se ven 2 líneas de aire que se utilizan para agitar por la parte inferior la membrana. La membrana son capilares que tienen un movimiento. El agua va a entrar a través de la membrana, va a ir por el interior del capilar a los colectores superior e inferior y de ahí va a ir al colector de agua, que es el que se ve en la parte de abajo. Las otras 2 líneas lo que hacen es inyectar aire en 2 zonas del cassette. El cassette está repartido en 2 zonas de aireación, módulos pares, módulos impares, y lo que hace es que generando un burbujeo, una burbuja gruesa de aire, la burbuja va a subir a través de los capilares y lo que va a hacer es que la membrana se mueva y se facilite la difusión del licor mezcla, del fango biológico, a través de la membrana o entre las membranas, de forma que el fango no se quede pegado a la superficie de la membrana y vaya avanzando a lo largo del tren. Por eso, al final del tren lo que se hace es, con un canal de recogida, se va recogiendo el licor mezcla concentrado, porque a través de la membrana se ha sacado el agua regenerada. Se recoge ese licor mezcla concentrado que se lleva a una arqueta de recirculación y desde ahí con un bombeo a la arqueta donde hemos dicho al principio que se mezcla de nuevo con agua residual pretratada. Bueno, aquí estaríamos en la galería de bombeo del MBR. Aquí lo que tenemos son los equipos que van a succionar el agua a través de la membrana. Para tener un poco una idea de los márgenes con los que jugamos en una ultrafiltración, estamos trabajando entre los 200 y los 400 milibares de presión de filtración, con lo cual no estamos trabajando con elevadas presiones. Aquí tenemos 5 bombas de filtración. Hay una bomba para cada tren de membranas y habría una bomba de reserva que puede trabajar con cualquiera de los 4 trenes. Y en este lateral lo que tenemos son las bombas de retrolavado, que lo que hacen es cada cierto tiempo
siguiendo unos ciclos de filtración, lo que hacen es meter agua en contracorriente, en contralavado a la membrana, de forma que si normalmente estamos filtrando agua y al final vamos depositando o fijando materia sobre la membrana, con el contralavado de dentro a fuera, lo que hacemos es volver a separar todo lo que se ha ido fijando a la superficie. Como sistemas de seguridad, de limpieza que tiene la membrana para no colapsar, para que no llegue un momento que lo que tengamos sea un bloque de fango sólido, deshidratado, los mecanismos que se hacen es primero el retrolavado. En este caso, en esta planta, el ciclo de filtración dura aproximadamente entre 18 y 19 minutos, con lo cual al final estamos unos 17 minutos filtrando agua, y a partir de ese momento lo que se hace es hacer un retrolavado de 30 segundos y comenzar de nuevo un ciclo de filtración. Como limpiezas como tal, lo que sea, bueno, también está la aireación que hemos comentado, de burbuja gruesa, que va moviendo la fibra y facilitando la difusión del lodo, del fango. Como limpiezas tendríamos unos lavados de mantenimiento que se hacen con hipoclorito para eliminar el fouling biológico, el fouling orgánico, y con ácido cítrico para disolver las deposiciones inorgánicas. Y esa limpieza de mantenimiento, lavado de mantenimiento, aquí en esta planta se hace semanalmente, y semanalmente también lo que se va haciendo es rotando el funcionamiento de trenes, porque normalmente de los 4 trenes que tenemos en la planta, con 2 trenes es suficiente para el caudal que estamos tratando, incluso en verano. Y luego hay una última regeneración que es más agresiva y que además no se hace en línea, sino que se drena completamente el tanque, se extrae el licor mezcla y se hace con disoluciones de agua filtrada, de permeado, con reactivos, también con estos mismos reactivos, hipoclorito y ácido cítrico, y que se hace recirculando, con lo cual para la regeneración un tren suele estar fuera de línea, fuera de servicio, entre 3 y 4 días, entre limpieza y luego lo que es recirculación con disoluciones de reactivos. El lavado de mantenimiento hemos dicho que se hace semanalmente. La regeneración química, que eso ya no se hace de forma periódica, sino que se hace en función de la demanda del proceso, de la presión que tenemos en la filtración, ¿vale? Cuando hay una diferencia de presión que nos dice que la membrana está sucia, cuando la permeabilidad, que es la forma con la que se mide el ensuciamiento de la membrana, cuando la permeabilidad baja por un umbral que inicialmente se toma entre 100 y 80, ahí ya se tiene que plantear una regeneración. Esa se hace, bueno, depende, pero en este caso 3, 4 años, depende un poco de los vertidos externos, de las condiciones de trabajo que tenga la membrana. Para terminar, y un poco para que se vea realmente dónde está el corazón o cuál es el corazón de esta planta, aquí lo que estáis viendo es un módulo de membranas. Un módulo, hemos dicho que en planta teníamos 4 trenes de membranas, cada tren tiene 8 cassettes de membranas y cada cassette de membranas tiene 48 módulos como este que estáis viendo aquí. Aquí se ve perfectamente lo que hemos comentado del movimiento de la aireación, es decir, lo que tenemos en un cassette es un módulo al lado de otro, y en la parte baja lo que hay son tubos con agujeros que meten burbuja gruesa que va subiendo entre la membrana y moviéndola, de forma que el fango que va avanzando en esta dirección tiene más fácil el avanzar y no hace una placa contra la membrana. Aquí también podéis ver un poco lo que decíamos del tema del pretratamiento.
y cuánto de importante es afinar un pretratamiento en un MBR. Cualquier fibra, pelo, que además luego se van asociando, al final lo que hacen es que se van metiendo en las partes superior e inferior, que son las que menos movimiento tienen, y lo que van haciendo es ir limitando el movimiento de la membrana. De forma que tener un buen pretratamiento es vital para que la ultrafiltración no tenga un problema. Con lo cual, bueno, estos son capilares huecos, lo que es la membrana es lo que recubre el capilar, y el licor mezcla que pasa a través de los capilares, el agua pasa a la superficie de la membrana y por el interior del capilar va al colector superior e inferior, de ese colector de cada módulo al colector de cada cassette, y del colector de cada cassette al colector de agua de cada tren. Y de ahí ya, bueno, en esta planta se instaló una línea de desinfección ultravioleta como seguridad, pero no ha llegado a funcionar nunca porque directamente el agua que sale de la membrana no tiene presencia de coliformes, con lo cual no es necesario aplicar después una desinfección posterior. Y de ahí, bueno, lo que hemos comentado, parte a reutilización a través del bombeo de los regantes, y el excedente va vertido al mar Mediterráneo a través del emisario submarino de San Pedro del Pinatar. Y ya que veáis la mejor vista que tiene la depuradora. Tanto en los montones de sal como el puerto de San Pedro se puede ver Mar Menor, se ve el mar Mediterráneo. Y bueno, y un poco el emplazamiento de la depuradora, que también evidentemente ha condicionado cómo se ha hecho esta depuradora para que esté lo más integrado posible en San Pedro del Pinatar, en el pueblo y en lo que tiene alrededor. Todo lo que tenemos hacia allá es parque regional, con lo cual la depuradora debe de pasar lo más desapercibida posible. Sin más, encantado de recibiros en la planta y espero que os guste. Hola, yo soy José Alfredo López, soy el jefe de planta de la depuradora de Abanilla y voy a explicaros un poco el funcionamiento de esta planta. La planta recibe el agua del pueblo de Abanilla mediante un colector, el agua llega por gravedad, y recibimos también dos bombeos, el de una pedanía cercana aquí, Mahoya, y un polígono industrial también cercano, que es el polígono del Semolilla. El agua que llega a través del colector y de los dos bombeos llega a un pretratamiento, a un edificio de pretratamiento, donde eliminamos los sólidos presentes en el agua mediante una reja automática y un tamizado, y el agua posteriormente pasa a un desalenado desengrasado, donde separamos la grasa que se queda flotando en superficie y la arena que se deposita en el fondo. Esa arena y esa grasa se retiran a unos contenedores y posteriormente se gestiona con un gestor. Tras este desalenado desengrasado, el agua ya pasa primero a una cámara anóxica y posteriormente a un reactor biológico. En el reactor biológico de la planta, donde se produce el proceso depurativo en sí del agua, donde eliminamos la materia orgánica presente y los nutrientes presentes en el agua. El reactor, que aquí en Abanilla tenemos, en la depuradora de Abanilla tenemos un reactor de unos 3.000 metros cúbicos de volumen. Es un reactor tipo carrusel con fangos activos de aireación prolongada mediante dos oscirotores en superficie. Tras el reactor biológico, el agua pasa a la segunda fase del secundario, que es la decantación. Tenemos dos decantadores y ahí se separa, en el licor mezcla separamos los fangos del agua clarificada. Una vez terminado ese tratamiento secundario del agua clarificada, pasamos al tratamiento terciario. Directamente pasan a unos filtros de arena.
estos filtros, y desde estos filtros de arena, simplemente por percolación se filtra el agua y ya pasamos a la desinfección. La desinfección es mediante lámpara ultravioleta y adición de hipoclorito. Ahora se ha modificado la depuradora, se instaló, luego veremos las imágenes, se instaló una planta piloto con desinfección mediante ozono, y que primero se hizo una planta piloto, un pilotaje. Como los resultados fueron buenos, mantuvimos el equipo y ahora mismo la desinfección se hace mediante ese equipo de ozono. La depuradora, bueno, esto que hemos estado explicando ahora ha sido la línea de agua. También tenemos la línea de fango, donde retiramos el fango sobrante, el fango en exceso de la EDA, pasa a un espesador de gravedad y de ahí el fango se recoge y pasa a una etapa de deshidratación mediante 2 decantadores centrífugos y adición de polielectrolito. Los fangos, pues una vez deshidratados, son retirados por un gestor y son enviados a una planta de compostaje. Estamos en el edificio de pretratamiento de la depuradora de Vanilla y aquí vamos a ver los equipos que participan en ese pretratamiento y en ese desbaste y tamizado. En primer lugar tenemos una obra de llegada, un pozo de llegada en la que repartimos el agua de llegada, o sea, toda el agua que llega a la planta y que podemos tratar en el pretratamiento pasa a la zona de desbaste, y la que no, porque superamos la capacidad de tratamiento de este pretratamiento, alivia y va a un tanque de tormenta. En este pozo sirve como arenero, y para retirar los sólidos muy gordos tenemos una cuchara bivalva en la que extraemos esos sólidos que quedan depositados en el fondo y son retirados a un contenedor y tratados por un gestor, al igual que el resto de residuos de cribado y de desbaste que se van generando. Posteriormente, el agua entra a una reja automática que va eliminando los gruesos de mayor tamaño, y desde esta reja de mayor tamaño pasan a un tamiz que a su vez retira otro tipo de sólidos más pequeños para que el agua ya llegue a la zona de desalenado desengrasado. Vale, pues estamos en el tanque de tormenta. Como hemos comentado anteriormente en el pretratamiento, cuando se producen puntas de caudal debido a lluvia y no podemos tratar en la planta todo el agua que llega a través de los colectores, parte del agua, si se trata, entra al pretratamiento y entra a la planta al proceso depurativo, y otra parte alivia a través del pozo de llegada y llega al tanque de tormenta. Este tanque de tormenta tiene un tamiz de limpieza a la entrada con el que limpiamos ese agua que llega de la lluvia, que como normal llega, al no pasar por el pretratamiento y el desbaste, llega con sólidos, con trapos y aquí se va almacenando para posteriormente bombearla y tratarla en la planta. Este tanque de tormenta tiene una capacidad de 1500 metros cúbicos y se estima que podemos almacenar la punta de caudal de una lluvia en los primeros 35 minutos, que es cuando se considera que el agua llega más sucia. Una vez que se superan esos 1500 metros cúbicos y el tanque se llena, aliviamos, el tanque alivia y el agua ya se vierte a cauce público, pero ya se vierte tratada y con los sólidos, por lo menos con los sólidos más gruesos que se han eliminado. El agua aquí puede llegar a través de este colector de alivio del pozo de agua bruta, o también puede llegar tras el desalenado desengrasado. El diseño de la planta es para tratar un caudal medio de 200 metros cúbicos hora, un caudal punta de 200 metros cúbicos hora, pero el pretratamiento está diseñado para tratar más, unos 1000 metros cúbicos hora. Entonces, todo lo que se puede pretratar en ese pretratamiento, pero no podemos introducirlo en el proceso biológico, también llega a este tanque de tormenta ya desbastado
y traspasar por el desarenado desengrasado. El tanque, como hemos dicho, tiene un sistema de limpieza para limpiar el agua que llega y a su vez también tiene, cuando se realiza el vaciado mediante un bombeo, tenemos un sistema de limpieza mediante volquetes. Ese sistema detecta cuando el nivel del tanque ha disminuido y automáticamente se conecta el llenado con agua, y cuando el volquete se ha llenado se vacía y con la descarga del agua limpiamos todos los restos sólidos que queden en el fondo del tanque. A mi espalda tenemos el reactor biológico de la depuradora de Vanilla. Es un reactor tipo carrusel, de fangos activos, con aireación prolongada mediante dos oxirrotores. En el reactor se realiza la parte más importante del proceso depurativo. Eliminamos la materia orgánica y los nutrientes que llegan en el agua influente a la EDA mediante los microorganismos y las bacterias presentes en el licor mezcla. Estos microorganismos, con ese aporte de materia orgánica y de nutrientes, más el aporte de oxígeno que nosotros realizamos, pues metabolizan esos contaminantes del agua y realizan la depuración de la misma, del agua influente. La decantación secundaria de esta depuradora está compuesta por dos decantadores secundarios. Este es uno de ellos. Aquí llega el fango procedente del reactor biológico y mediante decantación se separa el fango que decanta al fondo del propio decantador y el agua ya tratada que rebosa como clarificado en la parte de arriba. Recogemos el fango en el fondo y parte de él se recircula para mantener siempre una concentración de sólidos constante en el reactor biológico, y otra parte es retirada a la línea de fangos ya para ir eliminando los fangos en exceso que se van produciendo en el proceso. Llegamos al tratamiento terciario. En la depuradora de Vanilla este tratamiento se realiza mediante unos filtros de arena abiertos y desinfección mediante canal ultravioleta y adición de hipoclorito, y ahora se ha instalado un equipo de desinfección mediante ozono. Los filtros de arena, en estos filtros de arena eliminamos la materia orgánica y los restos sólidos que puedan quedar, algo de la materia orgánica que pueda quedar en el agua que viene del clarificado de la decantación secundaria. Este agua llega a los filtros, percola a través de la arena y es recogida en el fondo del filtro para pasar posteriormente a la desinfección mediante ultravioleta. Con los filtros de arena, al eliminar los sólidos, mejoramos la turbidez del agua y la transmitancia para que la desinfección mediante ultravioleta o cualquier otro sistema que utilicemos de desinfección sea más efectivo. Este es el canal ultravioleta con el que desinfectamos el agua que llega proveniente de la filtración. Este sistema de desinfección mediante luz ultravioleta es el sistema original que había en la planta y se sigue manteniendo a pesar de haber instalado el equipo de ozono, porque en las puntas de caudal, en régimen normal, desinfectamos mediante el ozono, pero cuando llegan puntas de caudal y superamos la capacidad de tratamiento del equipo de ozono, de desinfección mediante ozono, se activa ese agua que no podemos tratar con el equipo de ozono, pasa a través del canal ultravioleta y se desinfecta mediante esta luz ultravioleta y la adición de hipoclorito sódico. Aquí tenemos el equipo de desinfección mediante ozono. Es un módulo compacto en el que vienen todos los equipos ensamblados y que consta básicamente de dos partes. Por un lado, la generación del propio ozono y la zona de inyección del ozono en el agua a tratar. El ozono se genera en esta parte, en esta zona de aquí. Primero cogemos aire mediante un compresor, aire externo, que es inyectado a unos filtros de zeolita. En estos filtros de zeolita obtenemos el oxígeno puro
y retiramos el resto de componentes del oxígeno, que no son utilizados en el proceso, como puede ser el vapor de agua, el dióxido de ozono, el monóxido. Y de aquí, una vez que tenemos el oxígeno, pasa a un depósito de almacenamiento y de ahí lo cogemos y pasa a unos reactores en los que mediante una corriente eléctrica transformamos el oxígeno, la molécula de oxígeno se transforma en ozono. Ese ozono generado en los reactores se inyecta en el agua que vamos a tratar. El agua que hemos visto antes, que provenía de los filtros de arena, se almacena en un depósito y es bombeada a través de este colector y inyectamos el ozono. Tiene diferentes zonas de difusión y depósitos para favorecer que ese ozono que inyectamos se difiera correctamente al agua y la desinfección de ese agua sea lo mejor posible. Esta desinfección de ozono se eliminan todos los patógenos que eliminamos completamente E. coli, esporas de Clostridium, y se ha realizado un estudio y un pilotaje y hemos realizado analíticas de ese agua y hemos comprobado que también elimina la mayor parte de todos los contaminantes emergentes que hemos observado que llegaban en el agua. Pues aquí tenemos un ejemplo del agua influente que llega a la EDA y el efluente que ya vertemos una vez tratada y desinfectada mediante la máquina de ozono. Este agua, como podéis ver, es de una gran calidad. La máquina de ozono es un equipo muy novedoso que hemos empezado nosotros a instalar en esta planta, en la planta de EDA, para ver su funcionamiento, y ha sido muy satisfactorio. Y este agua que nosotros vertemos es reutilizada por la comunidad de regantes del Porvenir, aquí instalada aquí en el municipio de Abanilla. Buenos días, mi nombre es Julián Escudero y trabajo como jefe de planta en la depuradora de Jumilla. Os voy a acompañar en un tour guiado en el que os enseñaremos la tecnología de esta planta. Muy someramente, es una planta de irrigación prolongada. El agua llega desde la población, desde Jumilla, por un colector que llega enterrado por gravedad. En aquella zona podemos encontrar el bombeo de agua bruta, que eleva el agua hasta una cota más alta por la cual ya va discurriendo por saltos de agua. Las instalaciones de pretratamiento se encuentran en este lugar y es un pretratamiento clásico en el que se separan los sólidos que lleva el agua. Eliminamos mediante rejas y tamices todos los sólidos que no deberían estar en el agua, las cosas que han ido al agua residual, pero son residuos asimilables a urbanos. A continuación, el agua va hacia el reactor biológico. Es un reactor de carrusel de irrigación prolongada que tiene capacidad para eliminar nitrógeno y fósforo y son muy utilizados en la Comunidad de Murcia por su versatilidad y su tolerancia a la variabilidad de carga. A continuación, después del reactor biológico, contamos con 2 decantadores secundarios y ese sería muy resumidamente el tratamiento secundario de la planta. El agua, después del tratamiento secundario, es conducida hacia un tratamiento terciario. En ese tratamiento terciario hacemos un afino, una filtración y una desinfección del efluente, ya que ese efluente va para reutilización agraria. Actualmente todo el agua que se depura en la depuradora de Jumilla va hacia reutilización. El principal concesionario de este agua es la Comunidad de Regantes de Miraflores, cuyo embalse podemos encontrar aquí al lado. Bueno, pues un poco siguiendo el comentario que ha hecho Julián, estas imágenes se graban también desde la misma depuradora de Jumilla y aquí se puede ver el embalse, el primer embalse en el que va el agua depurada, recién tratada, hacia la comunidad de regantes. A la salida, como más tarde veremos, a la salida de la depuradora hay toda una serie de controles, se hace una serie de controles de microbiológicos y demás para ver si el agua se puede llegar a reutilizar o no y si se puede reutilizar y está todo en condiciones, pues se embalsa ahí, bueno, el tiempo que sea preciso.
se pueden ver también todas las placas solares que tiene la propia comunidad de regantes de Jumilla, que se utilizan para bombear ese agua y llevar ese agua depurada a toda una serie de embalses secundarios que hay a lo largo de toda la comunidad. Todo esto pues lo explicará un poco más tarde luego los propios comunidades de regantes, pero bueno, nosotros desde CEBAS pues estamos intentando asesorarles a la comunidad de regantes para que hagan el mejor uso posible de esas aguas residuales tratadas. Y bueno, creo que era interesante ver un poco la imagen de lo cerca que está lógicamente la depuradora del embalse de reutilización. El tratamiento biológico de la depuradora de Jumilla consta de una etapa de coagulación-floculación mediante la cual se adicionan reactivos que desestabilizan las cargas de las suspensiones coloidales. Una vez están desestabilizadas las suspensiones coloidales, el agua pasa a los decantadores lamelares, donde el fango tiende a precipitar y el agua sin esa suspensión y con un color mejorado pasaría hacia los filtros de arena. El agua procedente de la decantación lamelar es conducida a unos filtros de arena por gravedad. Son de hormigón, abiertos y disponen de un lecho filtrante de 1 metro de arena. El agua atraviesa el filtro en sección vertical desde arriba hacia abajo y es extraída por la parte de abajo en dirección hacia el tratamiento ultravioleta. El agua que sale de aquí no debería tener ya color, no debería tener sólidos suspendidos y en la etapa de ultravioleta lo que haríamos sería desinfectarlo mediante una radiación muy potente que tiende a inactivar cualquier microorganismo patógeno o no patógeno que pueda incorporar el agua. El agua de los filtros de arena es extraída por la parte de abajo y es conducida hasta este colector principal. Antes de ser enviada a su uso para riego, es sometida a un tratamiento de desinfección mediante 2 reactores en ultravioleta, de cámara cerrada. Estos 2 reactores están provistos de lámpara de ultravioleta que emite sobre todo la luz a 254 nanómetros, que es la más perjudicial, y consigue hacer una unión definitiva en el ADN, impidiendo que los microorganismos puedan desdoblar su cadena de ADN y puedan reproducirse. De esta manera son inactivados todos los patógenos que pueda tener el agua. Adicionalmente, se dosifica hipoclorito para mantener esa desinfección desde este punto en adelante. Una vez finalizado el tratamiento terciario, podemos observar la calidad del agua de salida. Es un agua totalmente transparente, sin contaminación microbiológica y totalmente apta para su uso en el regadío. Bueno, mi nombre es Francisco Laguna, yo soy el coordinador de la Comunidad de Regantes Miraflores y bueno, quiero presentaros un poquito las infraestructuras que tenemos en la comunidad para llevar a cabo el aprovechamiento del agua regenerada. En este momento nos encontramos en el punto principal de acceso al agua de la depuradora, donde tenemos el entronque que podéis ver aquí detrás de mí. Aquí es donde nosotros tenemos un sistema de alternancia donde distribuimos entre los 2 concesionarios que somos los beneficiarios de esta concesión. Y luego, aparte de todo esto, pues aquí lo que tenemos es un sistema de sondas donde medimos en continuo 3 parámetros que son los que en un primer momento necesitamos controlar en línea para estar seguros de que no hay ningún tipo de problema. Controlamos pH, conductividad y turbidez. Aquí hay 3 sondas que son las que se encargan de gestionar todos estos controles y en el caso de que por alguna razón se saliese de los parámetros establecidos de límite de toma de agua, automáticamente el sistema cierra las válvulas, por lo tanto dejaría entrar agua en ese momento. Aparte, nosotros llevamos un control independiente donde tomamos semanalmente muestras de agua aquí y esas muestras se llevan al CEBAS donde se efectúan unas analíticas pues mucho más pormenorizadas, claro está. Bueno, ahora nos encontramos en el segundo punto, cronológicamente desde la toma del agua de la depuradora. Este es el embalse donde recepcionamos el agua que proviene de la EDA de Jumilla. Aquí, en primer lugar, hacemos un pequeño almacenamiento, no tiene excesiva capacidad, son 20.000 metros cúbicos, lo que nos daría un margen de pocos días para recibir el agua, y luego se eleva
hasta el embalse de cabecera mediante el parque solar que ahora podremos ver. Aquí el único tratamiento que se le hace al agua es que por una parte tenemos un sistema de ultrasonidos y se le aplica también permanganato. Este producto, la finalidad que tiene única y exclusivamente es pues amortiguar un poco la proliferación de materia orgánica, ya que el agua que viene de la depuradora viene con muchos nutrientes, lo que es muy bueno para los cultivos, pero claro, en determinadas ocasiones puede provocar que se produzca excesiva proliferación de materia orgánica, lo que nos puede dar algunos problemas, sobre todo con los goteros. Bueno, en este momento nos encontramos en la caseta donde están los variadores que gestionan las elevaciones. En un primer momento aquí se montó un sistema donde la elevación funcionaba a través de la red de energía convencional, que sigue estando operativo para una de las bombas, y la segunda bomba que se instaló en su día se sustituyó por otra que se abastecía del variador del campo solar, que es el que vamos a ver ahora. Aquí podemos ver el sistema de ultrasonido que tenemos aquí a mi izquierda, donde este sistema va haciendo una serie de barridos a determinadas frecuencias que evitan la proliferación de la materia orgánica. Y ahora vamos a ver el variador solar, que es el que está funcionando en este momento, a través del cual estamos haciendo la elevación de agua. Bueno, ahora nos encontramos en el Parque Solar de la Comunidad de Regantes. Fue nuestra última adquisición de hace 3 años y bueno, es nuestra joya en el sentido de que tenemos un parque solar de 570 kilovatios. Hasta no hace mucho era el mayor de toda la región de Murcia para autoconsumo. Con la energía producida en este parque, lo que conseguimos es ya terminar de cerrar el círculo. Hemos recibido el agua de la depuradora, le hemos hecho un pequeño tratamiento y a través de la energía generada en este parque la elevamos hasta el embalse de cabecera, donde se mezcla con el agua que proviene de los sondeos. Y en este momento nos encontramos en las oficinas centrales de la Comunidad de Regantes. La parte más importante, que es lo que me gustaría enseñaros ahora, es toda la parte del telecontrol. Desde aquí, desde la oficina, intentamos monitorizar todo el sistema, todo el proceso del agua, pues desde el punto de la recepción, donde se toma ese agua, desde los pozos, donde se extrae, los filtrados, los embalses y finalmente donde nosotros entregamos el agua a los socios, que es en la propia parcela de cada uno de ellos. Aquí en este momento podemos ver la pantalla del telecontrol donde estamos viendo la elevación del agua de la depuradora, la elevación del parque solar. En este momento estamos viendo que la bomba que está trabajando es únicamente la bomba solar. Están elevando algo más de 100 litros por segundo y aquí tenemos una gráfica representativa del funcionamiento que está teniendo esta bomba. También puede trabajar la bomba de la red, que en determinadas ocasiones no tenemos más remedio porque por circunstancias meteorológicas es inevitable, ¿no? Pero vamos, el funcionamiento principal es a través de la bomba solar. Eso nos ha llevado de gastarnos casi 80.000 euros al año en energía eléctrica, pues a lo justo, imprescindible, que puede estar en torno a los 20.000 euros, lo que conlleva un ahorro considerable, ¿no? A partir de este momento, desde aquí elevamos el agua hasta el embalse de cabecera y nosotros en este momento podemos controlar también la situación de cada embalse. Por ejemplo, voy a enseñar pues, el embalse principal, el embalse de cabecera, ¿no? En el embalse de cabecera se recibe el agua que proviene de la depuradora y además de los sondeos, como anteriormente he dicho, y hay unas boyas de nivel que son los que controlan el funcionamiento de las bombas. Esas boyas hacen que los embalses se encuentren en el punto óptimo de capacidad, porque para nosotros, en fin, aquí en esta zona del altiplano no tenemos otro abastecimiento que es el agua que proviene de los pozos y la que proviene del agua regenerada. Por eso es tan importante para nosotros. Tenemos una superficie de riego de 1.329 hectáreas para una dotación de 4.026 metros cúbicos por hectárea y año. Ni qué decir tiene que pues es que es una cantidad pues muy escasa, ¿no? Entonces tenemos que sobrevivir con lo que tenemos, no puede ser de otra forma. En el embalse de cabecera
donde se recepciona todo este agua, aparte del control de calidad que nosotros tenemos en el entronque donde están las sondas de pH, turbidez y conductividad, aquí hay otro sistema de sonda más amplio donde podemos ver amonio, cloruro, la conductividad, fosfato, nitrato, pH, potasio y turbidez. Aquí también se está monitorizando en línea para que nosotros podamos ver en cualquier momento un histórico o los parámetros instantáneos en cada momento, y nosotros desde aquí pues podemos gestionar un poquito también el funcionamiento del control del agua. También es cierto que las muestras de agua que se lleva al CEBAS para analizar semanalmente se hacen tanto en el entronque de la depuradora como en el embalse de cabecera, donde ya se ha mezclado con el agua de los pozos.